Una fe pequeña para grandes cosas. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Padre bendito, te damos gracias por permitirnos un nuevo día, la meditación de tu palabra. Señor, es un privilegio venir a la fuente, a este manantial vivo que fluye, Señor, a raudal o a raudales y tiene para nosotros, Señor, el alimento espiritual. Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra y ser saciados de tu consejo. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Padre. Bendice tu palabra en nuestros corazones, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy, una fe pequeña para grandes cosas. Buenos días, hermanos y amigos. Es lunes 8 de junio del 2020. El tema que escuchamos, una fe pequeña, hace referencia a la manera en la que el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos. Aquí en Juan 15 hemos de recordar que ya han pasado varios tiempo en el que el Señor Jesucristo ha andado con ellos, y esta forma específica de enseñarles es maravillosa, porque el Señor Jesucristo utiliza un símbolo, una metáfora, una figura, una vid. Quizá la forma de enseñar a sus discípulos era hecha de la forma más simple. Quizá podemos recordar estas formas en las que se enseñan a los niños. Era necesario que los discípulos o los apóstoles, los grandes apóstoles, los hombres de la obra de la iglesia primitiva, aprendieran de esta manera. Pues claro que sí, ¿verdad? Sabemos que, o podemos afirmar claramente porque lo podemos leer, pero siendo ya apóstoles y hombres bragados, hombres ya con experiencia en el camino del Señor, necesitaban ellos mismos este fundamento, esta fe pequeña. Hermanos, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo tienen autoridad, la palabra lo tiene, absoluta, y aquí hay una enseñanza también importante para nosotros. La palabra de Dios no carece de autoridad, aun si nosotros ya hemos crecido en el camino del Señor. La palabra del Señor es enseñada, o fue enseñada en el caso de los apóstoles, en el caso de este pasaje, fue enseñada de una forma tan sencilla como si fuese diseñada para las mentes de niños pequeños, para que el razonamiento tan sencillo fuera captada en todo momento, aun por los creyentes de más larga experiencia y de más largo andar en la vida cristiana. Creo que es uno de los pasajes que de una forma sencilla vienen a nosotros y nos enseñan la necesidad y la importancia de depender de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros miramos al consejo de permanecer en Él, es un consejo que todos sabemos, es una idea que pronunciamos o que nos recordamos casi en automático, es un principio que es muy sencillo o muy común en nuestros corazones o en nuestros pensamientos tenerlo. Podríamos pensar que no solamente la forma de enseñar, sino que este principio o esta enseñanza, decimos nosotros, ¿verdad?, es de primer año. Es de primer año. Es como las enseñanzas más básicas que Dios nos ha enseñado, nos ha dado desde el inicio de nuestro andar con Él. Y volvemos a la pregunta. Entonces, esto nos remite a pensar que
porque tenemos un andar con Dios cada vez más profundo. No requerimos movernos y volvernos en nuestra mente a estos principios básicos de la Escritura. ¿Pierden acaso poder o efectividad mientras vamos creciendo, mientras vamos entendiendo grandes y profundas doctrinas de la palabra de Dios? No, no. El creyente en su diario andar, al iniciar la más pequeña de las acciones, la obra por más pequeña que sea, debe remitirse a este principio poderoso y espiritual. Una acción de fe pequeña, dependiendo de Él en acciones pequeñas, en acciones simples y sencillas y cotidianas, llevan al creyente a experimentar grandes y maravillosas cosas en el plan divino, en la misericordia de Dios, en el poder de Dios. ¿Cómo es que un creyente llega a ser un hombre llamado por Dios en un viaje hacia Damasco? De forma abrupta y violenta recibe la revelación de Jesucristo y después llega a ser el apóstol Pablo, un hombre usado de la forma en la que este hombre fue usado. Una fe pequeña, hermanos, una fe pequeña, una fe sencilla. En este caso, el Señor Jesucristo utiliza esta metáfora de la vid, que todos conocemos, que la gran mayoría conoce, y que si la leemos no es difícil entenderla. Yo soy la vid, vosotros son aquellas ramas pequeñas por cuyos conductos fluirá la vida para traer fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La idea es tan sencilla, pero al mismo tiempo es tan preciosa. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. No es una forma de vida unilateral, donde nosotros estamos seguros que pensamos en Dios para todo. No, también es la comprobación y la experiencia de que Dios está con nosotros y en nosotros obrando a través de toda nuestra vida, en todas las cosas. Dice el Señor Jesucristo que es vital que nuestra unión con Él no tenga ninguna grieta, no esté separada, no tenga ninguna herida. Separados de Él, nada podemos hacer. Esta enseñanza que nos manda a depender de Él, que nos guía a depender de Él, nos hace pensar nuevamente con pensamientos sencillos, con ideas muy sencillas. ¿Qué idea, qué pensamiento el creyente puede no traer a Jesucristo? ¿Algún padecimiento? Un creyente sería, no voy a molestar a Dios con este padecimiento. Un creyente podría pensar acerca de una decisión. No, de estas cosas, yo creo que Dios nos da a nosotros la libertad de pensar. Claro que Dios nos manda a crecer, a pensar, a ser sabios, entendidos, diligentes, que pongamos manos a la obra. Pero evidentemente, hermanos, que un creyente va a pasar no solamente por el conocimiento, la aprobación, el deseo de la dirección de Dios, de Cristo sobre su vida, en todas las cosas, aun en los detalles pequeños. Si nuestro andar hoy es así, el día de mañana podemos ver grandes y gloriosas cosas que Dios obra. Pero si el día de hoy nosotros menospreciamos o tomamos como algún punto, digamos, sin importancia, nosotros podríamos llegar hasta la experiencia de estar viviendo vidas inútiles. Viviendo, en realidad sería hasta este punto, que si nosotros estamos en Él sin llevar fruto,
Lo más correcto o lo más común, como dice este pasaje, es que Dios nos aparte de Él. Vean lo que dice el versículo, los primeros versículos de este capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Vean lo que dice, que hay pámpanos que podrían estar en esta vid, pero no llevar fruto. Eso nos da cuenta que estos pámpanos que están en la vid, no está diciendo que no están en la vid, que están en la vid en un sentido de forma unilateral, ¿verdad? Pero sin llevar fruto. Esto nos habla acerca de que este pámpano ha dejado de recibir la rica savia de la vida espiritual, que en un sentido es un cuerpo muerto. Nosotros debemos, hermanos, regresar a esta fe tan pequeña, tan sencilla, a esta fe, podríamos decirlo, ¿verdad?, de niños. Y debemos recordar cómo el Señor Jesucristo enseñó a sus apóstoles, así dejando esta enseñanza de una fe pequeña, de una obra pequeña, porque es así la forma en la que Dios se vale para grandes y cosas maravillosas. La Iglesia ha sido sostenida desde que fue fundada esta institución de la Iglesia, ha sido sostenida y preservada. Y hemos visto grandes exponentes de la palabra de Dios. Hemos visto grandes predicadores y grandes ministros. Hemos visto grandes iglesias obrar grandes cosas, grandes y maravillosas cosas para todo el mundo. ¿Cómo es realizado? Con una fe pequeña. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, no nos neguemos a confiar, confesar, a exponer, a pedir de Él aprobación aún en los pensamientos más pequeños. Pareciera que algunas cosas, o pareciera que nuestras mentes podrían llevarnos a pensar en algunas cosas que nos causen risa o gracia, acerca de no pasar por la aprobación del Señor. Es una fe pequeña, pero es una fe seria, una fe poderosa. La consideración de Dios y de Cristo en nuestras vidas no es una opción, es vital. Separados de mí, nada podéis hacer, nos habla acerca de la unión vital que tenemos con Cristo. Es vital que el creyente dependa de Dios en todo. Recordemos este día lunes esta fe, así, sencilla. Volvámonos en nuestras mentes agitadas, en nuestras vidas agitadas o de nuestras vidas llenas de afanes y de trabajos, volvámonos a la sencillez, sobre nuestras rodillas incluso. Que el Señor nos conceda esta fe pequeña para grandes cosas, que traigan gloria a su nombre. Oramos. Te damos gracias, bendito Señor, por permitirnos venir a este pasaje, tomar este precioso pasaje, Señor, y admirarlo. Gracias porque nos muestras una fe que es necesaria, cotidiana, y que debemos ser diligentes en ponerla por obra. Padre bendito, bendice tu palabra, que recordemos, Señor, que debemos estar junto a ti, unidos a ti, que separados de ti, nada, en absoluto, nada podemos hacer. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.